Hola, bienvenidos al módulo de vigilancia epidemiológica de la rubiola. Soy la doctora Rosario Quiroga, soy médica saludista, epidemióloga, trabajo en el PAI, soy parte del equipo técnico nacional y voy a compartir con ustedes lo más relevante respecto a la rubiola. En primer lugar, quisiera mencionarles que la vigilancia de la rubiola está integrada a la vigilancia del sarampión desde 1998. Antes de esta fecha, todos los casos confirmados eran por clínica. A partir del 98 ingresa el componente laboratorial para la vigilancia de esta enfermedad. El control de la rubiola en Bolivia se inicia a partir del año 2000 con la introducción de la vacuna triple viral o la SRP, comúnmente conocida como SRP, desde el 2000. Esto quiere decir que son 23 años que recién Bolivia está utilizando un antígeno contra esta enfermedad. El año 2003 también los países de la región, a través de sus ministros de salud, establecieron la meta de eliminar la transmisión endémica de la rubiola para el año 2010 y Bolivia es signataria de esta meta. En los años 2006 y 2007 Bolivia ha realizado dos campañas nacionales masivas desde el año de edad hasta los 39 años, donde hombres y mujeres recibieron una dosis de SRP independientemente del estado vacunal. Alcanzamos unos resultados espectaculares que sobrepasaron el 95%. El año 2016 Bolivia recibe la certificación de haber eliminado la rubiola junto a otros países de la región de las Américas. El último caso confirmado de rubiola es del año 2006. 10 años después es que recibimos esta certificación. Respecto a la descripción clínica, esta enfermedad se caracteriza por presentar una erupción maculopapular difusa, que se inicia también en cara y cuello y luego se extiende por el resto del cuerpo. Lo característico de la rubiola son las linfoadenopatías retroauriculares y cervicales 5 a 10 días antes del inicio de la erupción. Esta es una de las características más importantes de la rubiola. El periodo prodrómico, al igual que el caso del sarampión, 5 días antes del inicio de la erupción se presenta el malestar general, cefalea, molestias generales, ganglios linfáticos agrandados y en algunos casos, no es muy común, en algunos casos se presenta tos o coriza. Pero lo más importante en el caso de la rubiola es que del 25 al 50% de los casos no presentan sintomatología, pero son capaces de transmitir la enfermedad. Ahí radica el gran desafío en el control de la rubiola. Uno de los temas o una de las consecuencias más importantes de la rubiola es la capacidad de contagiar a embarazadas en su primer trimestre de gestación, porque ello puede derivar en aborto, en mortalidad neonatal y finalmente en malformaciones congénitas conocidas como el síndrome de rubiola congénita. Esa es la consecuencia más grave de la rubiola. Decía que la primera manifestación es la linfoadenopatía típica, especialmente localizados a nivel cervical, posteriores y occipitales, y la transmisión de esta enfermedad es de persona a persona. 7 a 9 días de haber contraído la enfermedad ya está presente en la sangre, en la mucosa del aparato respiratorio y también en las conjuntivitis. Esta sintomatología respiratoria también podría presentarse en la rubiola, pero lo más patognomónico es fiebre, malestar y las linfoadenopatías cervicales. Hasta un 70% de las mujeres que adquieren la enfermedad pueden presentar artritis, lo cual es raro en los hombres y en los niños. Son las mujeres las que tienen este síntoma en mayor medida. Se pueden complicar con encefalitis, con manifestaciones hemorrágicas, granulomas, orquitis. Entonces la rubiola no es una enfermedad
leve. La rubiola también se complica y puede ocasionar trastornos muy importantes e inclusive llevar a la muerte. Y la complicación, reitero, más importante es el síndrome de rubiola congénita, cuando se transmite a una embarazada en su primer trimestre de la gestación y se va a expresar en abortos espontáneos, mortinatos, bajo peso al nacimiento, anomalías congénitas, y también puede afectar a todos los sistemas, ¿no? Por eso se denomina síndrome de rubiola congénita. Los diagnósticos diferenciales también son los mismos que los diagnósticos diferenciales del sarampión, y son más de 12 entidades patológicas clínicas que cursan con fiebre y erupción. Particular cuidado pedimos respecto al exantema súbito, que se da en los lugares cálidos, también hablar de la reacción alérgica medicamentosa, que podría estar enmascarando un caso de rubiola, o las diferentes arbovirosis en zonas endémicas del país, ¿no? Las diferencias clínicas entre la rubiola, el sarampión y otras entidades clínicas como el eritema infeccioso y la escarlatina o la roseola son realmente mínimas. Difícilmente solamente con la clínica podemos llegar a concluir si se trata o no de rubiola. Por ello los invitamos a que cuando sospechen de estas enfermedades también sospechen de rubiola. Lo propio con el caso de las arbovirosis en las zonas endémicas. Les sugerimos, les recomendamos de que veamos esos casos de dengue que cursan con exantema y le hagan su ficha epidemiológica y toda la investigación que corresponde para rubiola. El 20% se calcula de dengue cursa con exantema, por lo tanto a esos casos, si bien se le toma una sola muestra, hay que hacerle dos fichas, una ficha para sarampión y rubiola y otra para dengue, de manera que el laboratorio sabe que una vez procesado dengue, si le da negativo, le tiene que pasar por la prueba de rubiola y sarampión. El agente infeccioso es el virus de la rubiola y existe un solo serotipo de este virus. El ser humano es el único reservorio, lo cual hace factible su eliminación, por eso es que se abraza esa meta a nivel regional. Y algo importante es decir que las personas infectantes, sobre todo las lactantes que cursan con síndrome de rubiola congénita, pueden expulsar grandes cantidades de este virus por espacio de un año, ¿no? El modo de transmisión también es a través de secreciones respiratorias o a través de la inhalación de aerosoles, y también por la vía placentaria de madre a hijo, ¿no? Una forma vertical. El tiempo de incubación puede ser de 2 a 3 semanas, tiene un periodo un poco más largo que en el caso del sarampión, y la transmisibilidad es una semana antes de iniciada la erupción hasta una semana después. Entonces, tenemos un periodo de transmisión mucho más larga que en el caso de sarampión, más largo con la rubiola. La susceptibilidad es universal. Todas las personas que no han enfermado o no han sido vacunadas pues son susceptibles de adquirir la rubiola. Los anticuerpos maternos duran hasta los 9 meses, a los 6 meses en realidad empiezan a decaer, pero es a los 9 cuando esto es más crítico. Por ello es que en nuestro esquema colocamos esta vacuna a partir del año de edad para que no interfiera con los anticuerpos maternos. La inmunidad se la adquiere a través del virus salvaje, a través de la misma enfermedad, pero también a través de la vacuna. La vacuna de la rubiola se presenta en dos modalidades, con la doble, que es contra sarampión y rubiola, y con la triple viral, que además incluye el antígeno para la parotiditis. El diagnóstico de la rubiola se la realiza con un componente clínico, epidemiológico y laboratorial. En la parte clínica debemos observar la fiebre y la erupción maculopapular no vesicular. En lo epidemiológico, revisar exhaustivamente, pero agotar todo para identificar el estado vacunal del paciente.
Ello nos va a dar cierto grado de tranquilidad si logramos además conocer de manera certificada el estado vacunal del paciente. Si tuvo viajes al exterior o en su defecto recibió a extranjeros de visita, también va a ser muy importante para tener una mejor apreciación de la situación epidemiológica. Y el contacto con casos sospechosos similares. El laboratorio es clave para la detección del virus de la rubiola. Por ello es importante tomar la muestra adecuada en los tiempos establecidos y todas las muestras que por norma se deben tomar. Todas deben ser tomadas antes de los 28 días, la muestra serológica particularmente, y el hisopado nasofaríngeo y orina en los primeros 5 días de iniciada la erupción. Las pruebas de laboratorio son varias. Si tomamos la muestra serológica adecuada desde el 6º hasta los 28 días, tenemos la opción de identificar los anticuerpos IgM, que nos va a referir una infección aguda sobre la enfermedad, o IgGs positivos, que son los IgGs de la memoria, que lo que refieren es que la persona ha padecido en su momento la enfermedad o en su defecto cuenta con la vacuna correspondiente, ¿no? Por ello es importante tomar la muestra de suero. El hisopado nasofaríngeo también es importante antes de los 5 días, porque vamos a poder ahí identificar al virus e identificar su procedencia y de a qué cadena de transmisión corresponde. También se hacen estudios por PCR, estudios biomoleculares, que nos sirven para encontrar los rastros genéticos de este virus. El tratamiento, no existe tratamiento específico para la rubiola. Todo el tratamiento que se da es de sostén, es para mitigar los síntomas que presentan los pacientes, y básicamente está en función a mitigar las artralgias o mialgias, ¿no? Con analgésicos y antipiréticos. Es muy importante que se pueda aislar a los pacientes y evitar todo contacto con mujeres embarazadas por las consecuencias en su bebé. También la administración de vitamina A es recomendable en estos casos. Respecto a las medidas de control, insistimos en la educación y el plan de vacunación urgente de manera personalizada, en grupos, también por los multimedios, y sobre todo pedimos que en el control prenatal, en los consultorios, se haga mucho énfasis para prevenir el síndrome de rubiola congénita, evitando que embarazadas se contagien con la rubiola. Respecto al control del paciente, el aislamiento domiciliar de los casos positivos, y si ya existe algún caso complicado, pues el aislamiento a nivel hospitalario, siguiendo todas las normas de bioseguridad. Respecto a la notificación, esta debe ser de inmediato al centro de salud más cercano, el llenado de la ficha, la toma de la muestra, es decir, todos los procedimientos que son comunes en la investigación de todas las enfermedades prevenibles por vacunas. Se recomienda que se aplique la primera dosis a los 12 meses de edad y la segunda 6 meses después, o sea, a los 18 meses. Pero cuando estamos en una campaña de control de brote, recomendamos dar una primera dosis en el primer contacto y al mes siguiente la segunda dosis. Esto cuando estamos en una campaña de control de brote, ¿no? Y el control en la comunidad va a depender de la evaluación de riesgo que se haga. Los objetivos de la vigilancia epidemiológica están dirigidos a brindar información fiable, confiable, oportuna, información que permita orientar a los tomadores de decisión respecto a la magnitud de las acciones de control. La vigilancia epidemiológica nos va a decir a qué edades afecta, en qué lugares existe una mayor incidencia de la enfermedad, y ello pues va a ser orientador para definir las acciones de control de un brote en caso de que éste se presente. La notificación inmediata es un objetivo específico de la vigilancia epidemiológica. Todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata. Todos deben ser investigados antes de las 48 horas. A todos los casos sospechosos se le debe
tomar muestras adecuadas, tanto de suero como el hisopado nasofaringeo, e implementar medidas de control. Las medidas de control no esperan a los resultados laboratorios, deben ser aplicados de inmediato. Y realizar búsqueda activa, institucional y comunitaria, sobre todo en aquellos lugares silenciosos, donde no se han notificado casos en los últimos periodos epidemiológicos con mayor motivo, pero la búsqueda activa se hace a nivel nacional. En cuanto a las etapas de la vigilancia epidemiológica, mencionarles que la primera se refiere a la notificación. Sin embargo, ¿cómo vamos a notificar? Con la definición de casos. Si todo el personal de salud conoce a qué llamamos caso sospechoso, con certeza vamos a poder realizar la notificación de manera oportuna y correcta. ¿A qué llamamos caso sospechoso? A cualquier persona que presente fiebre más erupción maculopapular no vesicular. No podemos decir esto es una reacción alérgica medicamentosa, no es rubiola, no. Ese caso, solo por presentar fiebre y erupción maculopapular, debe ingresar al sistema de vigilancia. Una vez que ingresa al sistema de vigilancia, tiene dos alternativas ese caso: o ser confirmado o ser descartado. ¿Cómo vamos a confirmar? Tomando en cuenta los factores clínicos, epidemiológicos y laboratoriales. Además, por nexo epidemiológico. Una vez que se tiene ya un brote de rubiola, no es necesario tomar a todos los contactos de un caso confirmado por laboratorio y que desarrollan la clínica, no es necesario tomarle la muestra. Solo por ser ya contacto de un caso confirmado por laboratorio, este pasa a ser también confirmado. Y vamos a descartar cuando el laboratorio nos dé resultados negativos, siempre y cuando estas muestras sean tomadas de manera adecuada. Una vez se tienen los casos confirmados, a nivel departamental se va a hacer la investigación y la clasificación, subclasificación de estos casos confirmados, y se va a determinar si son casos importados, si son casos secundarios a una importación, si son casos con fuente de infección desconocida, ¿no? Entonces, pero ese es un análisis posterior que se hace a nivel departamental. El segundo paso de la definición de casos es la notificación. Esta tiene que ser inmediata. La rubiola está dentro de la lista que tiene el Ministerio de Salud de enfermedades que deben ser notificadas de inmediato, dentro de las 24 horas de conocido el caso. Luego, semanalmente debemos confirmar este caso, que notificamos de manera inmediata, utilizando el formulario 302 del SNIS-B. También hay otra modalidad de notificación semanal negativa que se refiere a reportar cero. Por ello es que se denomina notificación semanal negativa, y es muy importante porque significa que el sistema de salud está alerta, está pendiente, por eso notifica cero. La investigación, la herramienta principal para la investigación de la rubiola y de todas las enfermedades prevenibles por vacuna, la herramienta de apoyo es el registro de la ficha epidemiológica. Esta ficha epidemiológica debe ser registrada por todos los que intervienen en la investigación. Toda la parte clínica por el médico, la parte epidemiológica por epidemiología de laboratorio, también por el personal de laboratorio, porque lo que además queremos es que sea una investigación con un equipo multidisciplinario. No es responsabilidad de una persona o de la enfermera, es responsabilidad de todo el equipo de un establecimiento de salud. La línea de tiempo es importante en la medida en que esta es útil para identificar la fuente de infección. En la investigación tenemos la obligación de identificar la fuente de infección. Si el caso de rubiola es el caso índice, es el caso primario, si existen más cadenas de transmisión de la enfermedad. Y por otra parte también el riesgo de que varios de los contactos que tuvo este caso confirmado de rubiola podrían ser casos en el futuro inmediato. Por ello, esta línea de tiempo tiene que ser construida para todos los casos sospechosos. La toma de muestra también es muy importante, y sobre todo si se la toma
de manera adecuada en los tiempos establecidos, porque solo así vamos a poder identificar si las muestras son adecuadas y por tanto los resultados positivos son verdaderos positivos, y si es un resultado negativo y la muestra no fue adecuada, no vamos a poder descartar con ese caso. Por ello es muy importante tomar en cuenta los tiempos en los que se toma la muestra, tanto serológica como la muestra del hisopado nasofaríngeo. La búsqueda activa y el monitoreo que se hace a nivel comunitario también es importante, porque nos va a permitir de pronto identificar más casos que podrían estar ocurriendo en la comunidad y que no han llegado al sistema, o podría ayudarnos a encontrar debilidades en la institución, ya que habría algún personal de salud que no sospecha de rubiola y está pasando por alto algunos casos sospechosos. Por ello es importante hacer esta investigación también a nivel institucional y comunitario. Y todo esto debe ser realizado en las 48 horas una vez que se ha notificado el caso, porque tenemos la oportunidad todavía, la última oportunidad de cortar con una cadena de transmisión. La evaluación de riesgo también es muy importante que se haga, y esto se hace a nivel de red, a nivel departamental, porque nos permite prevenir, mitigar el riesgo de que un caso pueda desencadenar todo un brote de la enfermedad. ¿Y qué es lo primero que debemos hacer? Revisar la información de los últimos 5 años, acumular todos los no vacunados en los 5 años por número de dosis, con primeras y con segundas dosis. Se menciona que cuando el número de no vacunados más los que aún habiendo sido notificados pudieron no haber hecho anticuerpos, supera una nueva corte de nacidos vivos, se estima que estamos a la puerta de un brote epidémico. Por ello es que se hace cada 5 años aproximadamente, se realiza una campaña de seguimiento. Bolivia ha realizado una campaña de seguimiento desde el 21 al 22, precisamente porque tenía un acúmulo de niños sin la segunda dosis de SRP, debido a que la segunda dosis se la introdujo recientemente. Entonces, ese acúmulo de susceptibles es el primer paso en la evaluación de riesgo. Un segundo paso es revisar, evaluar las debilidades del sistema de vigilancia, cuán alerta está el sistema, cuán dispuesto está a realizar la investigación dentro de las 48 horas, cuán capacitado está para tomar las muestras. Entonces, en cada una de las etapas de la investigación debemos verificar que si estamos o no preparados para realizar una vigilancia epidemiológica adecuada. La ausencia de casos, por ejemplo, es un indicador de que la vigilancia está débil en esa zona y por lo tanto contribuye a la situación de riesgo. Ver la capacidad de respuesta. Si todo el personal está convencido, conoce que estamos con una enfermedad eliminada pero con riesgo de reintroducción, ya sea por importación particularmente, y el riesgo de propagación por bajas coberturas, nos está hablando de una debilidad en la capacidad de respuesta. Si no tienen planes, si no tienen un equipo de respuesta rápida, estaríamos reflejando una debilidad en la capacidad de respuesta en los 3 niveles, a nivel nacional, departamental y también a nivel municipal. Sumamos a estas características elementos especiales como ser el turismo, festividades culturales y religiosas, y también la condición de frontera con otros países. Con todos estos elementos vamos a ser capaces de decir si el riesgo es elevado, mediano o bajo para nuestro país. Finalmente, tenemos una clasificación final del caso que debe ocurrir antes de los 30 días de notificado el caso. Se va a decir que el desempeño es bueno si todos los casos han sido clasificados antes de los 30 días de haberse iniciado su investigación. La clasificación que realiza el PAI debe ser verificado por el Comité Departamental de Inmunización, y los casos difíciles deben ser corroborados por el Comité Nacional de Inmunización. A nivel local se debe mantener bajo
custodio y en buen orden y en buen recaudo la documentación de toda la investigación de este caso. Son 3 informes los que se precisa por cada caso sospechoso de rubiola. Una que es básicamente la notificación y el detalle de algunas actividades realizadas de inmediato. Hay otro informe complementario con todas las actividades de control a nivel comunitario y finalmente un reporte final que resume toda la investigación en los 30 días de haberse notificado el caso. El expediente debe ser completo y debe tener la ficha, la historia clínica con todos sus anexos correspondientes y con copia de los exámenes complementarios, la copia de resultados de laboratorio, una copia del carnet de vacunación y los 3 informes que he mencionado antes. Y lo más importante en esta etapa es la retroalimentación al centro de salud que ha notificado el caso. Y es de esperar que esta retroalimentación la realice el Comité Departamental de Inmunización, ¿no? Que son, digamos, la autoridad neutral más importante a nivel departamental. Los indicadores de evaluación de desempeño de la vigilancia epidemiológica son los mismos que los mencionados en el módulo de sarampión. Entonces solamente voy a reiterar que debemos lograr el 100% en cada uno de los indicadores y debido a que estamos en una etapa de eliminación. 100% de los centros deben hacer la notificación semanal negativa, se debe cumplir con 2 casos sospechosos, con una tasa de 2 casos sospechosos por 100.000 habitantes, todos los casos, el 100%, todos los casos deben ser investigados antes de las 48 horas, el 100% de los casos deben contar con muestra adecuada, tanto de suero como de hisopado nasofaringeo. Las muestras deben llegar antes de los 5 días, el 100% de las muestras, y el laboratorio, los 2 laboratorios tienen la obligación de devolver resultados de estas muestras antes de los 4 días. También se espera que esto ocurra con el 100% de los casos. A nivel departamental tenemos que decir que el 100% de los casos deben ser clasificados antes de los 30 días y el 100% de los casos descartados deben contar con un diagnóstico final. Si no fue rubiola, pues a qué entidad clínica nos hemos enfrentado. Bien, ahora con esto habríamos concluido el módulo de rubiola y voy a invitarlos a leer toda la documentación que se ha subido a la plataforma y que los espero en el foro con todas las preguntas que ustedes tengan. Gracias.